Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer sábado de mes, siempre uno recuerda y debe recordar a Nuestra Señora, sus dolores. Como sabemos, cuanto es posible, cada primer sábado de mes rezamos esta misa para ella, para la Virgen de los Dolores, para consolarla por tantos sufrimientos, por todas sus intenciones, para consolar también por tantos hijos pecadores o hijas pecadoras que no se han querido convertir, para que les dé la gracia de la conversión. Y hablando hoy, para terminar el tema que hemos hablado estos días, ese gran tesoro que hemos descubierto, que nos enseñó San Francisco de Borja, el tesoro de unir nuestras acciones a las de Cristo nuestro Señor. Ya hemos hablado en 2 ocasiones de eso. La primera vez fue de cómo unir estos actos de cada día, estar de pie, estar sentado, estar dormido, a las de Cristo cuando hizo lo mismo. La segunda vez hablamos, o sea, ayer, cómo unir algunas cosas de nuestra vida a las de Cristo, al despertar, al comer, al cenar, al rezar, al vestirse, al desvestirse, unirlas a las de Cristo para ser una sola. Hoy terminemos este tema uniendo otro tipo de cosas de nuestro día, más espirituales, que uno puede vivir en su vida, cosas más espirituales, unirlas también a las de Cristo nuestro Señor. Y es un gran tesoro, hemos dicho, porque uno trata de hacerlas o sufrirlas o vivirlas como las sufrió, vivió Cristo nuestro Señor. Entonces cada obra del día tiene gran valor. Y lo que falta entonces por ver son, por ejemplo, estas siguientes circunstancias de nuestra vida, cómo unirlas con Cristo. Por ejemplo, dice San Francisco de Borja, cuando a veces uno da un consejo a alguien y no lo reciben y no nos escuchan, uno quiere así ayudar a alguien y somos rechazados, dice que hay que ofrecer ese rechazo. También cuando Cristo sintió lo mismo, cuando Él enseñaba su doctrina, doctrina santa, doctrina pura, doctrina celestial, Él enseñaba y no lo escuchaban, y lo rechazaban, y murmuraban. Ya Cristo sufrió lo mismo. Entonces piensen en eso y unan ese sentimiento cuando no son escuchados, no siguen sus consejos. Cuando en alguna otra ocasión, por ejemplo, vean ofensas públicas contra Dios y que nos duelen, pecados públicos que no se entera, ofrezcámoslo también cuando también Cristo tuvo ese sentimiento cuando profanaban su templo y fue a lanzar esos vendedores con esa ira santa. Su sentimiento porque Dios es ofendido, unan el suyo al de Cristo para santificar esos deseos, esos movimientos, esa tristeza. Cuando algún amigo espiritual que ustedes tienen se va alejando del camino de la virtud, un familiar, esposo, esposa, hijo, ya no es lo que era antes. ¿Cuántas veces pasa eso? Unamos ese dolor, ese sentimiento a lo que sintió Cristo cuando Judas Iscariote se iba alejando del camino también que Él enseñaba, se fue alejando hasta decidir traicionarlo. Entonces Cristo vivió ese alejamiento paulatino de ese amigo escogido, Judas. Cuando veamos y sentimos tristeza porque hay pocos sacerdotes, no solo para Bucaramanga o para Colombia, para el mundo, cuando hay pocos y tienen tristeza ustedes y quisieran más sacerdotes, no solamente para ustedes sino para el mundo, unan ese dolor que sienten al que sintió Cristo cuando vio los campos de trigo y pensó en que la mies es mucha y los obreros pocos. También sintió tristeza y dijo,
rogad al Señor de la mies para que mande operarios a su mies. Entonces sintió la ausencia y la escasez de sacerdotes, de vocaciones religiosas. Pensemos en ese sufrimiento de él. Y será uno solo, el de él y el nuestro. Tendrá mayor mérito. Cuando sentimos dolor, pesar por nuestras miserias, que no nos corregimos, seguimos siempre igual, siempre lo mismo nosotros, uno se cansa de uno mismo a veces. Cuando sentimos esto, pensamos lo que Cristo sintió al ver nuestras miserias antes que existiésemos nosotros. Él las vio antes, Él las conoció antes, ya sabía lo que íbamos a ofenderlo y pagó por adelantado muchas de esas, los pagó por adelantado al morir. Cristo murió antes que nosotros y pagó todas estas miserias y se dolió de esas miserias. Entonces dolámonos juntos, las mías, las de ustedes y lo que sintió Cristo al ver nuestras miserias. Será un dolor más santificador. Cuando vemos que un prójimo que iba por el camino de la perfección, de la vida espiritual, se cayó, se alejó, deja todo. Sentimos tristezas a ver ese perfecto, que era perfecto. Unamos ese dolor al que Cristo sintió cuando Pedro lo negó. Cuando Pedro ya lo había confesado, Pedro había hecho muchas obras de virtud, iba en el camino de la perfección San Pedro, y cayó en la negación. Sintió mucho dolor Cristo, esa mirada de tristeza con que lo miró. Entonces unamos nuestro dolor al de Él, para santificar ese dolor. Cuando nos cansan las tentaciones, cuántas tentaciones nos agotan, nos agobian, una tras otra cada día. Pensemos también en Cristo en el desierto, cuando fue tentado esas 3 veces. También sintió agobio, sintió pesar, tuvo que luchar. No las venció así completamente con facilidad. Él tenía esa carne, tenía hambre. Él también tuvo así un esfuerzo que hizo por vencer las tentaciones. Entonces unamos nuestro esfuerzo al que uno hace cada día, al que Él hizo. Y será santificador. Cuando nos da pena ver cómo los malos en el mundo no quieren la compañía de los buenos, cómo los buenos son atacados, no quieren saber nada malos de los buenos, dice San Francisco de Borja, unamos este sentimiento de pena a lo que sintió Cristo cuando iba con los apóstoles a una región de los gerezarenos. Ellos salieron y dijeron, no vengan a nuestro pueblo, váyanse, aléjense, no los queremos. Sintió pena Cristo y se dio media vuelta y se alejó. Entonces, pena de ver que uno quiere beneficiar a unos y ellos no quieren, nos rechazan. Cristo ya sintió eso, ya vivió eso. Ofrezcamos ese sentimiento. Cuando uno tiene dolor por los pecados de algún pueblo, de un país, de una nación, no sé, una ciudad, tienen dolor ustedes. Piensen en el dolor de Cristo cuando vio los pecados de Jerusalén y lloró sobre ella, sobre Jerusalén. Esas palabras, Jerusalén, tú que persigues a mis profetas y los matas, cuántas veces quise unir a tus hijos como la gallina reúne sus polluelos bajo las alas y no quisiste. Y lloró Cristo por Jerusalén. Así entonces unamos nuestro dolor cuando uno tiene dolor por los pecados de una nación, de una ciudad, al de Cristo. Cuando uno ve al prójimo que tiene poca fe y se duele de esa falta de fe de nuestro prójimo, sea quien sea, unamos ese sentimiento a que Cristo sintió por la falta de fe de los apóstoles, cuando iban a lanzar demonios y no pudieron, por falta de fe, no pudieron. Cristo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo habéis de soportaros? Entonces sintió también pesar por la falta de fe.
Unamos estos dos sentimientos. Cuando los malos se burlan de los buenos, sentimos pesar por eso en nuestra vida. Cuando uno lo ve o lo oye, unamos ese sentimiento al que también Cristo padeció en la cruz. Cuando los malos se burlan de los buenos, se burlan de Cristo, cuando le decían, a otro salvó y él mismo no puede salvarse, que baje de la cruz si es el Hijo de Dios, cómo se burlan los malos del bueno. Eso fue antes, eso será siempre. Unamos esos dolores, vivimos eso. Cuando mueren los que no vivieron bien, imagínense cuántos no viven bien, viven en pecado y mueren cada día. Y no siente dolor por eso, o debe sentirlo. Unamos ese sentimiento al que tuvo Cristo en el huerto de los olivos. Cuando sudó sangre y agua, fue porque vio cuántos no iban a aprovecharse de sus sufrimientos, cuántos iban a morir en pecado mortal, cuántos iban a condenar, y por eso sudó sangre. Entonces unamos ese sentimiento al de Cristo. Bueno, uno puede seguir más, por ejemplo, termino con este. Dice, cuando nuestra alma se sienta como ya con ganas de unirse a Dios, ya quiere estar con Dios, siente tristeza por estar separada de Dios. Ojalá que uno lo sienta, sea uno ya casi bastante santo. Cuando tenga entonces uno tristeza por estar apartado de Dios, por no ver a Dios todavía, dice, unamos ese sentimiento de deseo de unirse a Dios al que tuvo Cristo en la última cena, cuando le pidió al Padre esta oración, díjolo Cristo. Padre, por ellos ruego que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean una cosa con nosotros. O sea, rogó Cristo el Jueves Santo para que estuviéramos unidos todos, nosotros con Cristo y Él con el Padre, todos juntos. Él hizo esa oración el Jueves Santo. Entonces, tengamos esa intención también nosotros, de esa unión, estar ya con Dios, ya con Dios. Es el tesoro que nos muestra San Francisco de Borja. Uno puede continuar. Hay una gran riqueza. Cualquier cosa que uno haga, sufra, cualquier cosa, uno la une a la de Cristo cuando vivió. Y es un gran tesoro, un gran tesoro. Entonces, aprovechemos este gran tesoro. Uno no puede acordarse de todo esto, pero le da una idea ya de cómo pueden unir su día a día con el de Cristo. Y atesorar grandes gracias, grandes méritos para el cielo. Que así sea, Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.